Buenos días a todos los que estén presentes hoy. Estamos súper contentos de que participen en este webinar, que es el papel del apoyo entre pares y la reducción del daño en la atención integrada. Mi nombre es Tiffany Johanny y soy la que va a dirigir el webinar hoy. Mis pronombres son femeninos. Tengo 40 y pico de años, tengo el pelo cortado del lado izquierdo y un poco más largo del lado derecho de color morado. Llevo un top negro y estoy aquí en mi oficina. Soy una de las profesoras de este programa aquí en la Universidad de San Francisco. Trabajo con la doctora Julie Chronister y mi co-investigadora, la doctora Molly Stier, que es la coordinadora del programa de asesoramiento. Agradezco a Sarah Perry, que es la asistente de graduados que trabaja en el sistema técnico. Quiero reconocer que el campus de San Francisco está en las tierras ancestrales del Ramaytush Ohlone. Reconocemos también las aguas y las tierras de otros gente indígena y naciones en la zona de la bahía y en el mundo. Reconocemos la gente que fue esclava, principalmente los de descendencia africana. Para reconocer y para conocer más sobre la gente Ohlone, les insto a que aprendan acerca de ellos. Tenemos el compromiso de que este webinar sea accesible para todos, con subtítulos disponibles al pie de la pantalla. Si en algún momento el acceso no se cubre, por favor, envíe un mensaje, un chat directamente a nosotros. Les agradecemos el apoyo y la paciencia. Este es nuestro cuarto webinar que está sponsorizado por Justicia y Equidad, y son los servicios de la administración con una subvención de 1.9 millones. El contenido del autor no necesariamente representa las visiones oficiales ni un endoso del HRSA, HHS, DOE y el gobierno de los Estados Unidos. Un par de cosas más. Si ustedes reciben un estipendio o si reciben crédito por su participación, presten atención a los anuncios en el chat para inscribirse y para dar su evaluación. Les agradecemos a los servicios de consejería psicológica de la Universidad de Berkeley y también a los créditos que nos da la Asociación de Psicología Americana. Es un webinar en vivo. La audiencia no es visible y no puede encender ni el video ni el audio. La función chat está disponible para comunicarse con nosotros. Si quieren hacer una pregunta específica, pónganla en la función Q y A. Durante los últimos 10 o 15 minutos contestará a las preguntas y la profesora las contestará al final de la reunión. Si no contestamos a todas, si no le contesta a todas, contáctese con ella directamente. Es un placer el presentar a la presentadora de hoy. Será Davidow. Es madre, activista, autora, entrenadora y cineasta. Por los últimos 17 años ha trabajado en el equipo de liderazgo de la alianza Wildflower, conocida como Western Mass Recovery Learning en el pasado. Es también la fundadora de Audición de Voces, USA, y por Matt in America. Su experiencia es trauma, suicidio, audición de voces, autolesión, trabajo contra la opresión, y es un honor tenerla con nosotros. Gracias, Sara. Muchas gracias por tenerme y estoy súper contenta de estar aquí y de hablar con todos ustedes acerca del papel del apoyo entre pares y cómo se intersecta con la justicia racial. Por lo tanto, voy a comenzar. Ya escucharon la información y también están los objetivos del aprendizaje que está en la página web. Donde quiero comenzar en realidad es hablando de esa intersección que hay en una persona que tiene problemas psiquiátricos, el apoyo entre pares, la injusticia social. Es algo que hago en entrenamiento y les voy a dar una visión global de esta experiencia. Si estuviéramos en un cuarto pequeño, le diría que hable cada uno de ustedes, pero voy a repasar lo que está en la pantalla y voy a pedir que participen en silencio. El modo como este ejercicio comienza es leyendo cada uno de
estos recuadros. Número uno, generalmente estoy a cargo de con quién vivo, con quién duermo. Número dos, nadie está tomando notas de lo que hago durante el día y comparto libremente con otros. Tres, salgo al sol y respiro cada vez que quiero aire puro. Cuatro, si tengo alguna queja, esperaré típicamente que me crean y me tomen en serio. Cinco, si tengo una emoción firme, es algo que lo veo como válido, no algo que se habla muy en baja voz para deshacerse del sentimiento. Seis, espero que razonablemente no haya reuniones formales donde se hable de mí, sin que esté presente. Siete, me ven como una fuente de información creíble sobre mis necesidades. Ocho, si tengo un mal hábito como el de fumar, dieta, es improbable que alguien trate de probar, de tratarme, trate de hacerme parar abruptamente. Nueve, cuando le digo a gente acerca de mi pasado o futuro, generalmente lo hago a través de mis ojos y de mis palabras. 10, tengo acceso regular a mi teléfono celular, redes sociales y otros modos de conectarme con gente y aprender acerca de mis amigos, familia y del mundo. 11, si no quiero hacer algo que alguien quiere que haga, lo evito en general sin que me tengan que forzar o convencer de que estoy enferma o mal por no escucharlos. 12, puedo razonablemente esperar que muchas importantes decisiones serán para que yo las tome y sin que otros estén involucrados, como esposo, amigos. Ahora les voy a preguntar, una vez escuchando esto y las ven ante ustedes, piensen brevemente, ¿cuál de estas está dispuesta a entregar, a renunciar, tacharla? Si tuviéramos una hoja, podrían tacharla. ¿A cuál tacharían primero? Lo pueden poner en el chat si quieren. Y ahora que saben a cuál van a renunciar primero, a cuál renunciarían en segundo lugar. Y táchenlo. Y pónganlo en el chat también. Sé que esto es fácil. Uno y dos la han tachado. Ahora en tercer lugar, ¿cuál tacharían? ¿Cuál estarían dispuestos a dejar de lado? Si estuviéramos en un cuarto, si pasáramos un día largo, entero, les preguntaría con cuáles que se van a quedar hasta el último. Pero lo que quiero que piensen ahora es cómo se sienten con eso, a pesar de que no están renunciando a estas. ¿A cuál renunciarían primero, segundo, tercero? Y tengan en cuenta que pensando en esos sentimientos, una persona que va a una instalación psiquiátrica tiene que renunciar a todas sin opción. Muchas de estas en tratamiento psiquiátrico tienen que renunciar. Comienzo aquí porque sé que mucho del trabajo que ustedes hacen está tiene mucha inversión en lo que es la justicia social, pero también porque el apoyo entre pares es a veces mal entendido. Nos relacionamos con el diagnóstico, los pensamientos suicida que podemos tener, pero muchas de las cosas que pasan en un rol de apoyo entre pares, donde tenemos una conversación verdadera, hablamos del poder que perdemos, cómo nos lastimaron antes en el sistema y por el sistema, cómo navegamos el sistema sin sufrir más y cubriendo nuestras necesidades. Son conversaciones, son un reto y quiero hablar un poquito más acerca del historial del sistema mental, de salud mental. Obviamente no voy a leer todo lo que dice aquí, ustedes lo van a poder leer más tarde, pero hay muchas experiencias marginadas que se ven aquí, marginalizadas, y el historial del sistema de salud mental no es lo único, pero es una realidad que no podemos denegar. Si nos fijamos en los 1800, la drapetomania
donde se declaró que la gente esclava que trataba de huir era porque tenía una enfermedad mental, que el síntoma principal era que quería huir. También Samuel Cartwright también habló sobre esta disatopia etópica. La gente que en este país, si se les mostraba, si mostraban, por ejemplo, se mostraban ociosos, era el diagnóstico que les daba. Duele saber esto. Ahora, si las personas tenían marcas en la espalda, digamos, se los veía como una persona ociosa y que era un problema psiquiátrico. Y muchos de los estereotipos con los que vivimos, como la gente de raza negra o de gente de color, que es más ociosa que el resto. Esa es una visión que se tenía. Ahora, esto no es solamente algo histórico, sino muy presente hoy. Y vamos a hablar de, por ejemplo, el escuchar voces es, lo describen muchos en el sistema como algo que sucede cuando tiene un problema mental una persona. Mark, es un pequeño video de Mark aquí, a ver. Parece que todos mis problemas provienen del ambiente social y muchas de las cosas por las que he pasado en mi vida han sido traumas muy externos. El trauma más externo que me afectó fue cuando a los 4 años y medio entré al kinder, crecí en un ambiente donde no había mucha gente negra y en el kinder tuve una maestra muy racista, una persona muy mayor, tenía conceptos muy arraigados y me trataba todo el día como menos que otra persona. En realidad me trataba como un animal o algo así. Creo que eso fue lo que tuvo más efecto, el, un trauma continuo que duró durante toda mi vida, porque nunca me enfrenté a ello. Fueron muchas cosas degradantes por las que pasé. Creo que fue entonces cuando empecé a oír voces. Ahora, ese tipo de experiencias que típicamente no oímos de terapeutas, pero que quienes apoyan el apoyo entre pares, sí lo escuchamos, lo validamos y eso es tan importante. Es también el caso que la investigación lo ha investigado, pero generalmente no lo escuchamos. Si yo digo, ¿ha oído sobre el estudio de experiencias adversas como niño? Hace 10 años no pasaba eso, pero la investigación dice que en ese tipo de estudio de experiencias adversas como niño, hay como unas 10 preguntas acerca de experiencias traumáticas diferentes. Y si se contesta a 7 o más con un sí, puede que haya un 500% más probabilidades que escuchen voces. En la experiencia de Mark lo he oído. Y también está lo de autolesión. Es un tema muy, muy común en el mundo de la salud mental. Y aquí los que trabajamos en en apoyo entre pares y a veces representa a hospitalización involuntaria de que es la autolesión en nuestra vida y las raíces se ven diferentes en nuestra cabeza, muy diferente de nuestra vida. Voy a poner este clip donde habla Jill. Pasé de un grupo de 30 estudiantes a ser lanzada a un grupo de 300 estudiantes predominantemente blancos. Todas estas personas me miraban, pero no veían mi historia ni mi cultura. Esta es la primera vez que me corté. Me tallé la palabra odio en el brazo. Ahora, yo también me autolesioné cuando era pequeña desde los 11 años y es algo que hasta la fecha de hoy, aunque no lo he hecho en mucho tiempo,
No diré que lo voy a dejar porque el sistema de salud mental envió este mensaje que eso era lo que tenía que parar y no estaba interesado de por qué lo estaba haciendo. Causó mucho daño, hospitalización involuntaria cuando tenía 20 y pico de años y el estar con personas que han hecho lo mismo, puedo decir, esta es mi experiencia, no tengo que explicarlo ni defenderlo porque esas personas han tenido esa experiencia también y es una experiencia muy diferente. Si han trabajado en el sistema de salud mental o si han estudiado esto, hay unos objetivos medidos. Estos objetivos, a veces vemos cosas ahí como, por ejemplo, solamente se baña 3 veces por semana la persona. O la realidad de eso no es porque los proveedores de salud mental son malos y si los proveedores y los que nos apoyan, si se les da la capacitación para hacer el trabajo que queremos hacer en nuestro corazón, no se ve tan diferente. Podemos explorar experiencias, pero tan a menudo el sistema presiona a los proveedores de hacer el trabajo de un modo diferente y vemos esos objetivos cuando en realidad escuchamos historias como la que voy a poner ahora. A la edad de 8 estaba convencida de que mi pelo era esponja porque era negro, pero 9, a los 9 años pasó a ser una vergüenza. Y me acuerdo una noche, yo estaba más desarrollada que mis niños, que mis compañeros, y me entré a bañar y me acuerdo que me agarraban aquí, me agarraban de aquí para ver cómo se sentía el pelo. En ese momento traté de reírme, pero fue humillante. Fue tan humillante que durante los siguientes días no me lavé. Y todos los días las chicas me decían, ven a bañarte. No, no voy a ir. Pero para el tercer día no sabía si querían que me duchara porque querían agarrarme del pelo o verme desnuda o porque olía tan mal. Porque uno de mis amigos me dijo, Samina, apestas. Recuerdo haber estado callada el resto del día. Mina nos habla de no bañarse, de callarse. Y estas son cosas que se ven como síntomas en el sistema de salud mental. Y he escuchado muchas historias. Algunas de ellas se ven como extrañas, ¿no? Ray en en Gran Bretaña estaba en ese movimiento de audición de voces y cuando escuchó esto de que no se bañaba porque se sentía como que unos rayos extraterrestres la iban a atacar. Y la solución no fue ponerla en un plan de que se bañara o quitarle privilegios o ponerla en un hospital. Fue cuando su hermano estuvo dispuesto a mostrar en protegerla, es digamos, ponerle una, una cobija para que se bañara y protegerla. Eso pasa mucho y cuando compartimos este tipo de experiencias o hay curiosidad, mucha parte de esto es porque nos libra la presión bajo la cual estamos o están los proveedores y que tienen que medir estos objetivos. Voy a poner un video más acerca de violencia y enojo y cómo se trata esto en particular para las personas de razas minoritarias, pero para cualquiera en realidad, si nos ven como ser difíciles. Y esto está interenlazado con otras cosas. Voy a poner un videito más. Es de 3 minutos, es largo. Es Anita D., que vivía en California. Aquí habla acerca de una experiencia de hospitalización en Massachusetts. Y en la ala psiquiátrica me dijeron, no hay necesidad de preocuparse. Este asilo fue construido para ayudarte. Y al igual que la correas en la camilla en la que llegaste, nosotros vamos a mantenerte segura y protegida. Observa las puertas cerradas y todas las cámaras colocadas en las esquinas como halcones.
Estaremos observando, pero todo esto es por ti y tu bienestar. Estás enferma, ansiosa, deprimida, un peligro para ti misma. El Estado nos dijo que te tuviéramos por 72 horas, pero si firmas este papel, podrías decir que es voluntario. El viernes por la mañana te despertarán extraños con batas blancas. Te preguntarán una y otra vez por qué y cómo quieres suicidarte. Sé honesta. Recuerda, no estarás aquí por 3 días. Aprovecha los 5 o 10 minutos que tienes con los doctores, pero entiende que él tiene una lista de pacientes larguísima. No recibirás sesión mientras esté aquí, pero te recomendamos después de que salgas un tratamiento. Hasta entonces, está cómoda, disfruta los libros para colorear, las radios sin antena, pero con estática suficiente para apagar lo que escuchas. Cindy, no lo hace siempre, pero podemos encontrar la medicina apropiada, así como queremos ayudarte si nos dejas. Es viernes por la mañana y no has probado los medicamentos. Nos mientes sobre sostener lo que nos, un cuchillo. Sé honesta y déjanos ayudar. Mencioné que el Estado solo reconoce la existencia de pacientes psiquiátricos de lunes a viernes, lo que significa que las últimas 48 horas no, no cuentan. Es decir, que todavía puede haber este es el momento de ayudarte. Sé que te estás molestando, pero no llores, no tengas ese lenguaje corporal agresivo. Vamos a tener un sedante, quizá el estar solo, quizá no sirva, quizá tengas que estar con los otros pacientes, ser colocado en este pabellón. Somos uno de los buenos y queremos que te quedes aquí. Pensamos que si mantenemos, tal vez eventualmente empieces a actuar del modo correcto. Y aquí estaremos para recetarte algo, para darte un diagnóstico. No te causamos una ansiedad social, solo vemos lo que ya existía. Queremos saber cuál es tu potencial máximo como paciente. Te dijimos que este asilo fue construido para ayudar. Me encanta ver el video de Anita. Tiene mucho poder los que han estado en esa unidad psiquiátrica. La experiencia es tan común que a veces se da la impresión que esas historias horroríficas que escuchan son la excepción, pero muchos que están en el sistema han tenido experiencias buenas y malas. Esa experiencia en las unidades psiquiátricas, a pesar que no son iguales en todos lados, tienen características similares y una de ellas es que es contención y control en vez de respaldar un tratamiento de apoyo. Ahora, no es para sentirnos desesperados, a veces lo que uno escucha es que una persona en la unidad estén reteniéndola o esté trabajando, que esa persona creyó en mí, me escuchó, me hizo preguntas que nadie más me hacía. Ese potencial es enorme para que las personas provoquen una diferencia, inclusive en centros, en medio ambientes difíciles. A veces las preguntas surgen fácilmente por las experiencias compartidas cuando hay apoyo entre pares. Si vemos que la pared ante mí, atrás mío, es azul y hay una revista, ve que pueden ver que son tapas de revista. em, La diferencia que ha causado esta gente. La revista que está ahí en el medio son fichas psiquiátricas. Dorothy Danda, una de las últimas sobrevivientes en una terapia de shock de insulina, tenía una proveedora que estaba dispuesta a reunirse, a ver su ficha psiquiátrica y luego fue al baño para darle tiempo con el expediente y ella se robó todas las hojas y para no meterse en problemas, se llevó y lo usó para hacer este póster que está atrás mío en el medio. La proveedora aquí ayudó, hizo algo que la regla no lo define, pero con mucho poder, porque mucho de lo que hablamos y que les he mostrado es falta de poder, pérdida de poder y de control.
A veces, aunque tengamos las mejores intenciones, lo que sucede en el sistema y con nuestros pares que nos apoyan tienen un rol útil y utilizando el poder que ellos tienen, combinado con el entendimiento de lo que existe en el sistema para ayudar, para usar el poder, en vez de controlar a alguien, usar el poder que estas personas puedan usar para realzar la voz del paciente que por mucho tiempo estuvo apagada por las instituciones. Si se encuentran en un medio ambiente en el cual la gente habla, bueno, es cuestión de poner a dos personas con el mismo diagnóstico para que lo hablen. Eso es parte, pero ahí falta algo, un signo de que fue una cooptaron por recibir apoyo entre pares. Ahora, acá hablamos de estos eh, respiros entre pares. No hay muchos, 3 o 4 docenas. En California hay más. También verán ahí en Nueva Inglaterra, New England, en la alianza Wildflower. En el 2012 se abrió y de hecho vamos a abrir otro de este peer respite, es decir, se enfoca en comunidades marginalizadas, trans y queer, y eso se va finalmente a abrir a finales de este mes. Es un lugar de alivio, de respiro para hacer trabajo entre pares. La comunidad que respalda a el trabajo entre pares es, es muy bueno porque reclamamos el poder. Cuando la persona habla, nos callamos sobre eso, lo hacemos quizá en voz baja, pero ahí hemos perdido la batalla y no estamos dispuestos a hacerlo hasta que lo hayamos hecho. Y como lo pusimos en el Instagram, no cumpla de antemano. Una de las razones por las que menciono esto es porque en el sistema de salud mental y donde se intersecta con la opresión, es quien recibe el crédito. Estos centros de respiro, de trabajo entre pares, son casas 24/7, trabajan, apartamentos, donde no hay un componente clínico. Incluye liderazgo, personas que tienen historias psiquiátricas, de problemas con sustancias, y creamos este medio ambiente donde no nos enfocamos en lo clínico, sino tenemos conversaciones y experiencias que realmente impactan. Una de las cosas que decimos es una oportunidad de que la crisis sea una oportunidad de aprendizaje, pero ¿quién recibe el crédito de estos respiros entre pares? A ver, hace años atrás me pidieron hablar en, en una fiesta de retiro en el Departamento de Salud Mental y ella fue la que trajo este concepto a esta área. No, le doy crédito por decirlo, por ayudarnos después de décadas de pedirlo, pero le doy crédito, pero no crédito por haber creado esto. Y más ampliamente, vemos que Sherry Mead, que es maravillosa, ella creó esta capacitación de respiro en trabajo entre pares. A ella se le dio crédito por haberlo comenzado y se le continúa dando crédito por crear el primero en 1955. Se llama Stepping Stone, que quiere decir peldaño. En, Así como agradezco la historia de Sherry, cuando empecé a trabajar en este otro proyecto que se llama el proyecto de liderazgo del movimiento negro, trabajos que han hecho psiquiátricos en este rol, y normalmente no se habla mucho de esto, tanto como cuando es gente blanca, pero conocí a Jenny Falcon. No la hubiera conocido sino por Jenny Falcon,
por Vanessa Jackson, perdón, que escribió un libro acerca de historias psiquiátricas de la gente negra. En los años 70 tuvo un problema de salud mental, psiquiátrica, en Virginia. Ahora, ella creó un lugar, un retiro para gente con historias psiquiátricas. Es como este peer respite del que estoy hablando. La mayor parte de la historia se ha perdido y también reconozco que Jenny, aunque le doy crédito como una de las fundadoras de estos centros de ayuda entre pares, no está sola. Seguro que hay más. ¿Quién recibe plataforma? ¿Cuáles historias se cuentan? Y quiero mencionar aquellos que prestaron mucha atención a las prácticas basadas en pruebas, en evidencia, que somos la mayoría. Hay problemas ahí también que se intersecta con la opresión sistemática. Este es un ejemplo. Por muchos años, hasta hace muy poco, 80% de las personas cuyos estudios se publicaban en el campo de la psicología eran blancos. No es tan diferente ahora, está comenzando a cambiar. Y la gente que incluía, las experiencias que se incluían en esa investigación, 6% o menos no eran blancos. Y hay buenas razones para eso en lo que es em, la falta de confianza con la gente de razas minoritarias en este país, francamente con personas con historias psiquiátricas. Tiene sentido, pero eso nos da a entender, nos da a saber que estamos ignorando cientos de años de prácticas ancestrales, del conocimiento, de la sabiduría que tienen y el modo de mirar las cosas, una experiencia muy específica. Y si no lo han visto, si no han visto una de las películas, se llama Crazy Wise. Es una película imperfecta porque Phil Borges, uno de los cineastas, es blanco y cuenta la historia de gente de razas minoritarias. Tuve la oportunidad de hablar con él, poner un poco de resistencia en lo que él decía. Entiendo, él lo explica, que como parte de esto es que él estaba estudiando hacer otra cosa, pero decidió luego hacer esta película. Es un poco imperfecta, sí, pero la, el valor que tiene, la fortaleza, es la historia de Gogo Akaya, que vive en California. Y ella escuchaba voces, entraba y salía de hospital, tuvo una historial muy, muy difícil en el sistema de salud mental de los Estados Unidos, hasta que pudo reconectarse con sus ancestros y encontró otras personas. Nuevamente, esta experiencia de comunalidad, esta experiencia de apoyo entre pares, personas con el mismo historial ancestral y esta práctica, uno puede utilizar la energía de este modo y lo ha hecho y ahora tiene una vida maravillosa el compartir con otros y no involucrarse en el sistema de salud mental. Lo pueden encontrar también en el proyecto de líderes del movimiento negro. Reducción del daño. Muchas veces eso lo dejan de lado porque piensan que solo se trata de drogas o experiencias muy limitadas, cuando de hecho la reducción del daño marca lo que es un buen sistema de apoyo entre pares. No quiero dejar de reconocer de dónde viene la reducción del daño. Viene de la crisis del SIDA de los 80 y antes de eso viene de comunidades marginalizadas, gente negra, trabajadores sexuales, em, personas que usaban drogas, y de ahí viene lo de reducción del daño. Y quiero asegurarme de que reconocemos esto. Hay gente que a veces se confunde cuando hablamos de reducción del daño con mayúscula o con minúscula. No lo voy a leer a todo, pero a lo que voy es que la reducción de daño viene de ese historial. Cuando estamos hablando sobre en letras mayúsculas, es en realidad un cambio claro en el principio, en la filosofía. Y la de gente, perdón, la de letras pequeñas es nada más
un medio ambiente terrible que puede ser valioso, sí, el llevar a alguien a un centro psicológico, psiquiátrico, pero no es algo donde se apoya bien a la gente para hablar sobre sus problemas. Desde ese lugar con mayúscula es una aceptación radical de que alguien hace o experimenta algo que puede percibirse como arriesgado, pero que elige cómo vivir y que vamos a caminar con ellos y vivir una vida completa de ese modo. Más que nada, volvemos a eso del poder, dejar ese poder, identificar cuál es el problema de la persona, cómo responder y de qué manera, tratando de cambiándolos o trabajando con ellos para que vivan la vida que ellos quieran vivir. Ahora, no voy a hablar en detalles sobre esto, pero hay un código QR y ustedes pueden hablar acerca de esto en la coalición de reducción del daño. Pero ¿cuáles son esos principios? Como verán, se enfocan en aceptar y no juzgar. Reconocen que cuando hablamos de lesiones, autolesiones, voces, uso de drogas, es una experiencia, una serie de experiencias enorme y que viene de no saber o no entender lo que la persona está pasando. Es el evitar coaccionar el apoyo, centrando las voces de la gente, viendo cuál es la opresión sistemática, las inequidades y el tener acceso a fuentes que les ayude, a recursos que les ayude a ellos a tratar el tema, los problemas y a hablarlo de manera real dentro de este marco, de ese enfoque. Y acá puse unos ejemplos. En lo de escuchar voces, el objetivo no es dejar de escuchar voces. Muchas personas le dirán que la experiencia de escuchar voces es positivo. Probablemente la mayoría de la gente en el sistema de salud mental es una mezcla. A veces es negativo, a veces es positivo, pero inclusive las voces negativas, cuando está el espacio para entenderlo, son mensajes. Tengo una compañera que habla de que cuando ve bebés llorando, se asustaba hasta que entiende que ese bebé está en un medio ambiente seguro, y que le permitía, en lugar de tener miedo, ver el medio ambiente y tomar acción y cambiar el medio ambiente. También conversaciones de cómo usamos estrategias. Oh, si yo estoy en el medio de esta presentación y escucho una voz que me evita decir lo que les quiero decir, puedo hacer una cita con esa voz. Suena tonto, pero en realidad es algo que funciona para muchos. Ok, te escucho, te quiero oír después, pero lo hagamos a las 5 porque ahora estoy haciendo otra cosa. O por ejemplo, levantar el teléfono, apagarlo para que no suene, pero pretender hablar con alguien y hablar con la voz que uno escucha. Eso puede evitar que otras personas se asusten y, y eso puede que cause algo bueno y no malo. Una suerte de cosas. Como ven aquí, son las tres estas áreas. Voy a hablar sobre suicidio. Hago mucho entrenamiento en suicidio y alternativas al suicidio, que viene de la perspectiva de reducción del daño, enfocado en esto. Y no tiene que ser acerca de dejar de lado estos pensamientos suicidas o deshacerse de ellos. Y sé que a veces la gente se asusta cuando hablo, pero me acuerdo haber hablado con un hombre eh, que él me decía, yo no quiero que esa oscuridad, esos pensamientos se vayan. Eso me ayuda al arte, a mi música. Solo quiero tener más control para que no abrumen mi vida. Ese es un enfoque de reducción del daño. Ahora, en cuanto a apoyo entre pares, si no están familiarizados con esto, voy a hablar sobre lo básico. ¿Qué significa? Claro, es acerca de las personas que han estado en esa situación y estar entrenados para ayudar a personas que han pasado por lo mismo. Es conexión, minimización de desequilibrio de poder. Y voy a hablar que
En este país no se ha manejado muy bien esto con personas que han pasado por la misma situación. Hay un gran problema con respecto a esto, con respecto a lo que es el trabajo de marginalización y de opresión sistemática. No es dar consejos, es explorar, no es evaluar, es explorar el conocimiento, el significado. No es eh, una agenda del terapeuta, sino es respaldar a la persona para que se la escuche. No es observar, sino asociarse para identificar las posibilidades y las opciones. Y aquí están el resto, pero ninguno de los diagnósticos psiquiátricos tuvo un significado real para mí. Y para mí fue importante entender mis experiencias. Parte de mi curación ha sido redefinir mis experiencias de un modo que tenga sentido, que le dé contexto a mi vida. El hacer eso sin tener otras personas con las que hablar, que entienden, que hacen el espacio, es más difícil de lo que se le ocurre en pensar. A veces ese conocimiento está escondido, ¿no? Hasta que pasen las conversaciones. Ahora, esto es más para referencia que otra cosa. Estos son el tipo de preguntas que se le puede hacer a personas que pasen por estas experiencias. Una buena pregunta hecha le puede hacer cambiar la vida a la persona, ver experiencias que estaban ocultas y el compartirlas también. En el mundo de la autolesión hay libros gratis en línea para personas que lo han hecho, donde habla de cómo hacerlo de manera segura. Yo sé que a mucha gente eso le asustará, cómo cortarse y no terminar en el hospital o causar más daño del que uno quiere tener. Esas son conversaciones importantes que permiten que uno pueda tener mecanismos para lidiar con ellos sin que interfiera en la vida de uno. En particular, lo de autolesionarse fue algo muy importante en mi vida y mucha gente lo hace, de manera que son aceptables socialmente y otras que no y que terminan en el hospital psiquiátrico. En mi caso, yo usé alcohol, comida, ejercicio, trabajar de más, cortarme, quemarme. Y si me fijo en las cosas que hice con la comida, el alcohol y las drogas, fueron más aceptados socialmente, o el hacer demasiado ejercicio, pero causó mucho más daño en mi cuerpo que lo que la otra gente decidió era un problema para mí. En cuanto a trabajar juntamente en apoyo, una de las cosas que les pregunto a ustedes que van a trabajar en esto es que en pedir que cuando los roles de apoyo entre pares, que sea independiente y hay cosas que no sabe, el optar en esto es mucho más frecuente. Y cuando no pasa, es cuando uno o dos campeones están listos para aceptarlo y cuando se va, no, esto es un cambio sistemático, un cambio en el momento. Cuando no es posible eso, subcontratar. Tenemos un centro psiquiátrico donde contratamos personas, supervisamos que van a una unidad psiquiátrica y que provocan una gran diferencia. Y cuando no lo pueden hacer, cuando hay un rol de liderazgo que viene de ese apoyo entre pares, podemos supervisar a gente y lo vemos que donde haya separación y donde se pueda compartir el poder, eso va a tener mucha más integridad. Donde haya más apoyo entre pares, en muchos lugares no está sucediendo, donde los haya mejor mucho apoyo entre pares, muchas organizaciones, no se le ha dado el apoyo para desarrollarse o los fondos para cumplir con lo que quieran hacer.
Si tienen la oportunidad entonces de hacer un cambio en eso, es maravilloso. También digo que si están en un centro integrado, lo que pueden hacer eh, en cuanto a reuniones que validan, que quebrantan el código de ética o el estar ahí cuando ellos no están presentes, el hacer notas en los récords permanente, esas son cosas que van en contra el valor de estar ahí presente por la persona y no por el sistema. Asegurarse de que ese apoyo recibe una capacitación, el interrumpir la opresión psiquiátrica y mantenerse humilde y profundizar en el aprendizaje. Como socios, espero que consideren explicar bien cuál es el rol de cada uno y por qué son tan importantes, en lugar de dar piezas, porque generalmente eso se pierde. Establecer maneras de ver de que las reglas tengan integridad, porque a veces las cosas se van a la deriva más rápido de lo que uno piensa. Ahí está el resto, ¿no? Son pensamientos prácticos, cómo se apoya uno al otro, con los roles como los tienen la intención de ser. ¿Y por qué no tienen que tomar notas? ¿Y por qué no tienen que hacer esto o lo otro? Yo quiero reconocer que los terapeutas a veces son lastimados por los requerimientos de los sistemas que se enfocan en notas, en objetivos a medir, en trabajo de sistemas, pero el tener un rol que los separa y que no los hace sentir esa presión es bueno para todos nosotros. Espero que puedan fijarse. Ahora voy a contar una historia corta y luego voy a ver si hay alguna pregunta. Esta es la historia de David. David A David le dijeron que me llamara antes de saber quién era, años atrás. Escuché mi teléfono y este David me dijo, el Departamento de Salud Mental me dijo que la llamara porque usted tiene las respuestas. Y yo dije, no sé ni cuál es la pregunta y probablemente no tendré la respuesta hasta que me diga. Lo que me quería decir era que era suicida. No le tuve que preguntar si tenía plan. Es terrible la pregunta. A todos los capacitan en la sociedad en hacer esa pregunta, pero les digo a ustedes, si la gente me pregunta, ¿tiene usted un plan? Lo identifico como una amenaza. Me están evaluando para ver si me van a quitar la libertad o no. No le pregunté y me dijo que tenía un plan, que era lo que iba a hacer y creo que quiso escuchar mi reacción, porque como trabajo en esto, en este rol de respaldar y como líder, le dije, David, yo nunca le voy a quitar el poder, nunca lo voy a forzar, no importa lo que diga y que tanto me asuste. Hable, me habló por teléfono, luego en persona, en Facebook. Él me enseñó que se puede mandar mensajes de texto en Facebook y todo iba muy bien y cumplí mi promesa, excepto que seguía mencionando de que yo todavía tenía esta agenda de qué era lo que iba a hacer para que no se suicidara, que no lo iba a forzar, pero que iba a usar palabras mágicas para convencerlo, pero no me está escuchando, no me está aceptando. Dije que me iba a matar. Y sí, tuve que tomarme un descanso, una pausa, tuve que hablar con otros. ¿Cómo hago para dejar eso de lado? Y me apoyaron, me hicieron pensar y luego volví y le hice la pregunta. Primero le dije, David tiene razón, no lo he aceptado completamente y estoy haciendo lo que pueda para aceptarlo, que usted se va a matar, pero hay algo que quiere hacer antes de morirse. Y me dijo, sí, era artista, era fotógrafo y quería hacer un show de arte y quería que yo lo ayudara. Y me mandó un montón de fotografías en Dropbox para ver cuál iba a funcionar, cuál quería dejar, cuál quería guardar. Y no fue una conversación de una vez, duró un par de semanas. Para el final se había vuelto a conectar
con su sentido de belleza y esa fue su razón para quedar en el mundo. Ahora, no es para que le pregunten a todos qué es lo que quiere hacer antes de morir. No, el mensaje es, yo no estoy tratando de controlar cosas. Yo solamente le di un espacio a David para que me dijera qué quería hacer. Y él cambió en su vida. Ya no tenía ese pensamiento suicida de que vivía en su carro, que se sentía desesperado. Consiguió trabajo y vivienda. Y por esa razón, sí, él terminó muriéndose, pero no fue suicidio. Esta es la tragedia de la vida, ¿verdad? En la tragedia de la vida, a veces uno decide algo y luego nos quitan esa decisión. Después de un tiempo, tuvo un ataque al corazón y no sobrevivió. Y como mi parte, de mi parte muestro estas fotos y comparto la historia. Tengo muchas historias de David, más que esta. Aprendí mucho de él y sigo aprendiendo y compartiendo. Para mí eso es reducción del daño y apoyo entre pares. En resumida cuenta, creo que tengo un poquitito de tiempo para preguntas. Qué bonita historia para terminar con eso. El dejar ese compromiso cumpliendo con nuestra propia agenda, nuestros planes. Y en este caso es realmente encontrar el camino, el volverse a conectar con la belleza y con la vida, como dijo. Bueno, de hecho, voy a traer a Jason que tiene una pregunta y luego voy a preguntas y respuestas. Muchas gracias por su presentación. Mucho de esto hizo mella en mí. Me identifico compartiendo este programa. Tengo también un eh, conocimiento del apoyo entre pares. Mucha gente en este webinar son terapeutas. Algunos tenemos conocimiento de esto o, o experiencias vividas. Obviamente, el rol de un terapeuta no es, a veces es incongruente con el apoyo entre pares, pero me pregunto cómo puede traer valor a la terapia. Nosotros entrenamos a muchos que tra- clínicos con respecto a esta ayuda entre pares, ¿no? Respaldo con organizaciones. No queremos crear un modo inflexible de ser con la gente. No tengo tiempo de hablar de todo esto, de validación, curiosidad, vulnerabilidad, comunidad, pero el poder estirar la presión para responder de un modo en particular le da más espacio a la curiosidad y a la vulnerabilidad. Hay gente que no pueda compartir demasiado como ayuda entre pares, pero podría decir, bueno, cuando yo me sentía realmente enojada en un momento dado es porque alguien me lastimó. ¿Alguien te lastimó a ti? Hay modos de ayudar, hay modo de hacerlo sin, eh, es para humanizarlo y dejar de lado la organización. Ahora, yo trabajé, aunque no tengan este tipo de conocimiento, hay muchas personas que trabajan en un rol clínico, que tienen experiencia de trauma y sus propias luchas y pueden conectarse con todo esto y el impacto que puede causar. Tenemos muchas personas clínicas que se presentan, que no pueden trabajar en ese medio ambiente de trabajo, pero el compartir las informaciones, las experiencias puede ser de mucho valor. Sí, la palabra vulnerabilidad ahí, hay una vulnerabilidad en ser, en traer la humanidad y no esconderse tras ella. Esos son los objetivos y las expectativas, pero el poder compartir con alguien, como usted dice, en la situación en la que está, no es un círculo, la salud mental no es un círculo que embarga a todo, pero bueno, y también
de presentarle un reto a las políticas que nos dicen de que hay una Susan Steffen es una abogada que habló sobre la responsabilidad que puede tener con los clínicos que no recetan, la responsabilidad civil que puede, eso causa muchísima más flexibilidad. Una de las, una de las cosas buenas de la pandemia es que cuando perdimos el acceso a los hospitales durante ese periodo, muchos de los profesionales empezaron a ver cómo administrar el tema del suicidio como pacientes externos. Muchos habían sido capacitados. Muchos de los capacitados decían, bueno, no, no se busca eso. Y para que ellos puedan optar ellos mismos, pero en realidad le agradezco mucho la atención, Jenny. Y SUNY Federation, nunca había oído de eso. Lo puse también en el chat al link acerca de eso. Y los desastres naturales son grandiosos para forzar el cambio. En Vermont, cuando se inundó el hospital de Vermont, el estado dijo que quería financiar un programa Soteria que viene de California de Laura Mosher es muy alternativo y no es clínico. Es un enfoque que, bueno, desgraciadamente diferente, que desgraciadamente necesitamos algo terrible que pase para que sucedan cosas así. Una pregunta, ¿cuál es el modelo de recuperación de salud mental que se alinee con lo que es este respaldo entre pares? Depende qué es lo que se define. No hay modo de buscar y decir, bueno, exactamente es esto. Y el lenguaje de recuperación, tengo un artículo acerca de Matt in America y la trampa de recuperación. ¿Hace cuánto que está en recuperación? Bueno, no puedo decir cuándo fue la primera vez, la última vez y qué es lo que contamos, qué es lo que puedo decirle a la gente. Vida es lo que llamamos sin altos y bajos o recuperación. Yo estaba en el sistema, tenía un diagnóstico. Para mí es otra de las cajitas que hay que marcar, que me ata al sistema. Existe todo tipo de retos con personas que tienen historias psiquiátricas, autistas y diferentes experiencias. Es un reto y como dije, he visto muchas definiciones de lo que significa esto y en las manos equivocadas, manos incorrectas, personas que no han estado ahí y que definen esto como la gente tiene el potencial de seguir adelante si siguen las reglas del sistema y aceptan sus tratamientos. A veces se define con eso y la gente tiene diferentes potenciales para tener una vida completa. Hay muchas cosas que están involucradas en todo esto. Bueno, los últimos 60 segundos. No hay ninguna pregunta adicional, pero sí comentarios muy positivos respecto de su presentación. Muchas personas están diciendo, gracias por su trabajo, gracias por recordarnos de la importancia de quién recibe atribución por el trabajo y por hacer todo esto. Y para saber quién se daña, quién escucha voces, quién opta por este tipo de servicio. Le agradecemos. ¿Algo más? Bueno, solo quiero decir gracias y por favor contáctense conmigo si quieran. Ese código de QR lo pueden acceder a mí y ahí está el correo electrónico. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Hagan la evaluación si quieren recibir crédito. Muchas gracias a todos. Cuídense.